Somos Malena, Paula, Laura, Adriana y Guadalupe y vamos a hablaros de la metatesis de olefinas, el Premio Nobel de 2005. En cuanto a los contenidos, hablaremos de los conceptos básicos, de la historia y el Premio Nobel de 2005, del mecanismo de Chauvin, de la reacción de metatesis, los catalizadores y por último las aplicaciones. Vale, como sabemos todos, un olefinalqueno es un hidrocarburo que contiene al menos un doble enlace carbono-carbono. Además, este tipo de enlaces normalmente se caracterizan por ser muy reactivos y por tanto es muy importante tener diferentes tipos de alquenos, por lo cual se suele utilizar la reacción de metátesis para dar un intercambio entre fragmentos de alquenos dentro de la misma molécula y así obtener una nueva cadena, como se puede mostrar en la reacción. Normalmente esta reacción está catalizada por molibdeno, wolframio y rutenio, entre los cuales el rutenio sería muy estable y funcional y el molibdeno muy reactivo. Además, esta síntesis tiene mucha importancia porque cumple el principio de economía atómica, en la cual se minimizan los residuos sin dar subproductos muy grandes, se optimiza el proceso y además tiene una menor generación de residuos, se utilizan condiciones suaves, catalizadores reutilizables, los cuales suman a la química verde. También permite formar un doble enlace de manera controlada en la posición que se quiere y controlar los isómeros y Z, evitando purificaciones extra. Es muy importante también en la formación de ciclos, la llamada reacción Reims-Closis-metátesis y para fabricar polímeros avanzados en fármacos, fragancias o materiales avanzados. En 2005, el Premio Nobel de la Química fue otorgado a Chauvin, Grubbs y Rock por el desarrollo de la metátesis de olefinas, una reacción clave y la síntesis orgánica. Antes de sus trabajos, esta reacción era poco comprendida y difícil de controlar. Chauvin fue el primero en explicar correctamente su mecanismo en los años 70, mostrando cómo las moléculas intercambian fragmentos mediante carbenos metálicos. Luego, el Rock desarrolló catalizadores muy activos basados en molibdeno, demostrando que esta reacción podía ser eficiente y selectiva, aunque eran sensibles al aire. Finalmente, Grubbs diseñó catalizadores de rutenio mucho más estables y fáciles de usar, lo que permitió aplicar esta reacción en laboratorios e industria. Gracias a estas aportaciones, la metátesis pasó de ser una curiosidad a una herramienta fundamental para crear fármacos, polímeros y procesos más sostenibles en química verde. Ahora pasamos a explicar el mecanismo de Chauvin, el cual demostró que el metal no es un simple espectador, sino un participante activo que forma y rompe anillos de manera cíclica. El proceso comienza con la formación de un complejo metal-carbeno. Este se caracteriza por un doble enlace entre un metal de transición y un carbono, funcionando como el sitio activo donde se coordinará la primera unidad molecular. Posteriormente, cuando una olefina externa entra en juego, ocurre una cicloadición. En este paso, los electrones se reorganizan para crear un metalociclobutano, que es un anillo intermedio de 4 átomos. Este punto es crucial porque es aquí donde se mezclan los fragmentos de las moléculas originales. Sin embargo, este anillo no es estable a largo plazo, por lo que sufre una ruptura denominada ciclorreversión. Si esta ruptura es productiva, es decir, si el anillo se rompe por el eje opuesto al que se formó, se genera el intercambio de fragmentos deseado. Finalmente, el ciclo termina con la liberación de una olefina y la regeneración de un nuevo carbeno metálico. Este último queda cargado entre comillas y listo para iniciar un nuevo ciclo con otra molécula, permitiendo que la reacción avance hasta alcanzar el equilibrio. En las reacciones de metátesis tenemos diferentes tipos. Primero la metátesis cruzada, donde dos alquenos, normalmente terminales, intercambian fragmentos para dar nuevos alquenos. Luego tenemos la metátesis de cierre de anillo, que ocurrirá dentro de una misma molécula. Un dieno lineal se pliega y forma un ciclo, liberando un etileno. En cuanto a la reacción A de Met, es una polimerización de dienos lineales que reaccionan entre sí liberando etileno y formando polímeros largos insaturados. Por otro lado, tenemos la abertura de anillo por metátesis, donde un ciclo alqueno se abre al reaccionar y genera cadenas abiertas. Normalmente se generará una mezcla de isómeros ZE. Por último, si este proceso se repite muchas veces, ocurre la polimerización por abertura de anillo, formando polímeros insaturados, como el que tenemos aquí de ejemplo a partir del normeno. Pues ahora vamos a centrarnos en los catalizadores y la diferencia que hay entre ambos. Con respecto a las diferencias entre ambos catalizadores, por una parte tenemos los de Rock, que se han centrado en complejos de molibdeno o wolframio con carbenos muy nucleófilos y ligandos fuertemente donadores. Son catalizadores muy reactivos y muy sensibles al aire, humedad y a muchos grupos funcionales. Por otra parte tenemos los catalizadores de Grupp, que son complejos de rutenio con dos cloruros y ligandos fosfina o N-heterocarben. Su reactividad es baja, aunque los de la segunda y tercera generación tienen alta actividad en apertura y cierre de anillos. En cuanto a su sensibilidad y manejo, estos son más estables, toleran más el oxígeno y la humedad.
Ya por último, nos vamos a centrar en las aplicaciones de estos catalizadores. Podemos destacar 3 aplicaciones con respecto a la síntesis de fármacos. Los catalizadores de Krupp, sobre todo segunda generación, se emplean en reacciones de metatesis de cierre de anillos, para construir anillos de tamaño medio y macrociclos. Con respecto a las aplicaciones en materiales y polímeros, los de Krupp se emplean para fabricar nuevos polímeros con propiedades especiales, y no obstante, los complejos de tipo ROC de molibdeno también se usan en polimerización por metatesis de olefinas cíclicas. Por último, tiene una importante aplicación industrial, ya que se utilizan en procesos de gran escala en los que a partir de tenos se obtienen grandes cantidades de olefinas.